Bien, vamos a hacer una clase introductoria del tema 1 de la unidad 4, el cual sería el átomo. El átomo, en ciencia, ¿verdad? Eh, Voy a ir haciendo unas descripciones breves, solo voy a usar los esquemas en la pizarra que necesite, ¿verdad? Bueno, el átomo puede ser definido en el cierto sentido, ¿verdad? Como lo explica por la unidad básica, o sea, es una unidad básica, es una unidad básica eh, en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades, o sea, no pierde sus propiedades, ¿verdad? No perder propiedades. A ver, quizás es la unidad básica de un elemento. Ese sería como el primer check. Otro sería también que, vaya, un átomo, ¿verdad? Un átomo no pierde sus propiedades, ¿verdad? No pierde sus propiedades al ser dividido, o sea, no pierde sus propiedades, no pierde sus propiedades al ser dividido. Porque acordémonos, o sea, un átomo es la forma o la unidad básica de que se expresa un elemento. Ya, pues llámese un átomo de hidrógeno, uno de oxígeno, podría ser ejemplo. No pierde su propiedad al expresarlo de esta manera. Muy bien, la palabra átomo, y voy a hacer un poco énfasis en esto, proviene del griego divisible, divisible, ¿sí? Que es lo que les dije anteriormente, ¿verdad? Que son partículas, ¿verdad? En las que se está dividida o la mínima expresión en la que ustedes pueden tener un elemento en ciencias, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver la tabla periódica y todos los elementos que podrán existir, ¿verdad? Inicialmente se creían que estas partículas, si quieren vamos haciendo un esquema así, que estas partículas eh, no podían dividirse, ¿verdad? Que estas partículas siempre permanecían unidas, ¿verdad? Y no podía generarse una división, ¿sí? Porque es tan estrecha, ¿verdad? Su unión, ¿verdad? Que se sería quirúrgicamente, pues así decirlo, difícil que ésta se regeneraran o algo por el estilo, ¿verdad? Sino que se sobreentendía que si yo tenía dos átomos y al momento de separarlos, ¿verdad? Al momento de yo hacerles una colisión, ¿verdad? Que se podría decir así, o despegarlos, ¿verdad? Podemos tener un átomo positivo, un átomo negativo, ¿verdad? Al momento de separarlos, estos dos, ¿sí? Se creía antes que podría generar una explosión, ¿sí? Una explosión, pero no es el caso. Ahora se ha comprobado, ¿verdad? Que estas partículas no causan del todo eso, ¿verdad? Que hoy sí se podían dividir. Hoy en día sí se sabe que formando partículas aún más pequeñas denominadas partículas subatómicas, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Las partículas subatómicas. Y en este caso vamos a tener partículas subatómicas 3. Las básicas que se podría decir van a ser 3. Voy a denominar 3 círculos acá, uno por cada una de ellas, ¿sí? Y tenemos 3 partículas subatómicas, ¿sí? Tenemos una partícula subatómica, esta partícula siempre va a tener una carga, en este caso va a ser positiva, en este caso puede ser negativa también, y también puede existir una partícula neutra, que no vamos a designarle ningún signo, solo es a secas ella, ¿sí? ¿Cómo se llaman estas partículas subatómicas y cuáles son sus propiedades? Pues vamos a empezar viéndolas en este orden, ¿sí? La partícula subatómica positiva, vamos a ver cómo se llama la partícula subatómica positiva, ¿sí? Teníamos con amarillo, ¿cómo se llama esta partícula subatómica con carga positiva?
Bueno, pues a estas partículas atómicas con carga positiva se le llaman protones. Se le llaman protones, ¿sí? Y los protones se ubican en algo que se le llama, en el átomo, se le llama núcleo, que es como el centro de él, ¿verdad? Imagínense que tenemos el esquema de un átomo. Luego vamos a decir, imaginémonos que estamos en el núcleo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver qué significan estas ondas, ¿sí? Los protones poseen, como ya dijimos, una carga positiva, ¿sí? Se ubican en el núcleo, ¿verdad? Se ubican en el centro del núcleo. eh, en un átomo, perdón, el número de protones es igual al mismo número de ciertas partículas con cargas negativas que ya vamos a darles un nombre, ¿sí? Pero entendamos que los protones siempre los vamos a ubicar con carga positiva y en el núcleo. Ya estarán acompañados de otras partículas que veremos a continuación, pero los protones están ubicados en el núcleo, ¿sí? ¿Qué más hay que saber de los protones? Pues estos tienen una masa, ¿verdad? Una masa atómica, ¿sí? Y su masa atómica, por así decirlo, ¿verdad? Es equivalente a 1.672.623 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Vuelvo y repito, el protón tiene una masa atómica, la masa atómica del protón, vamos a generarlo con carga positiva, es igual a 1.672623 por 10 a la menos 24. Esta es la masa gramos, la masa atómica de un protón, ¿sí? Siguiente partícula subatómica. Dijimos que también existían las partículas subatómicas neutras, ¿sí? O que no tenían una carga asignada, ¿sí? Que solo la estábamos denominando así a secas. Bueno, pues estas se llaman neutrones, ¿sí? Los neutrones, observemos la palabra neutrones, neutro, ¿verdad? Neutro quiere decir que no posee carga, no posee una carga positiva o una carga negativa, positiva o negativa, o sea, esas secas, ¿no? Muy bien, en una estructura de átomo, ¿verdad? Esto no posee ninguna carga. También se encuentran canalizados en el centro del núcleo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, vamos a hacer el esquema. Imagínense que tenemos acá nuestro átomo y acá van a estar socializando, ahora sí que ya lo conocemos, los protones, ¿sí? Pero a su vez también ahí mismo van a estar socializando los neutrones, que son partículas subatómicas que no tienen carga en específico, ¿verdad? ¿Sí? O sea, en el núcleo del átomo se encuentran siempre los neutrones y los protones conviviendo ahí, ¿verdad? ¿Sí? Porque no pueden colisionar, perdón, ¿sí? Porque no poseen una carga que genere eso. Eh, Siempre es con los neutrones, ¿verdad? Siempre con los neutrones necesitamos saber su carga, que no poseen, pero también su masa. Y la masa atómica, ¿verdad? La masa atómica, la masa atómica de un neutrón es 1.674929 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Hay que anotar eso también. Y vamos a terminar con la última carga, ¿verdad? En este caso sería la partícula subatómica con carga negativa, ¿sí? Y a esto le llamamos electrones. Electrones, como ya dijimos, tienen una carga negativa, ¿sí? Es decir, localizados, estos ya no en el centro, sino que ya vamos a ver que están localizados en el exterior del átomo y tienen una masa acumulada, ¿verdad? Una masa de 9.10939 por 10 a la menos 28 gramos, ¿sí?
Ok, los electrones son aquellos con carga negativa y los protones con cargas positivas. ¿Y cómo se ubican en un átomo? Ah, bueno, imagínense ahora sí que tenemos nuestro núcleo, ¿sí? Acá dijimos que estaban conviviendo los neutrones, por ahí también con los protones, ¿sí? Y ahora nuestra estructura del átomo va a tener aros, ¿sí? Alrededor de su núcleo. Y en estos aros se van a ubicar lo que acabamos de ver. Se van a ubicar los electrones, ¿sí? Electrones, ¿sí? Se van a ubicar en cierta jerarquía. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Esos que vemos ahí en color verde son los electrones que poseen una carga negativa, ¿sí? Y se ubican alrededor en esos aros del átomo, ¿sí? Como se mencionaba, el protón es una de las partículas subatómicas eh, con carga positiva, pero también es la más pesada, ¿sí? El protón. El, prácticamente el peso total de la masa atómica, ¿verdad? De un elemento, por tanto, pues se le considera número atómico, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? El número atómico. Número atómico, número atómico, eh, que es la masa total, ¿verdad? O el peso total de la masa atómica. O sea, es el peso total de masa atómica, ¿sí? Entonces, digamos, si quisiéramos, y este se denota por una letra Z. Entonces, si quisiéramos hacer un esquema así rápido sobre una estructura atómica, nosotros nos basaríamos en ciertos aros, ¿verdad? En estos aros solo pueden ir los electrones, ¿verdad? Aquellos partículas subatómicas con carga negativa, ¿sí? Y en el centro, llámese el núcleo, van a ir los protones conviviendo con los neutrones, ¿sí? Esta sería la estructura de un átomo, que ya veremos la de ciertos elementos, ¿verdad? Pero en este caso sería la estructura de un átomo. Y nos quedaríamos hasta aquí por ahora.